Bueno, estamos hablando de ayudas, de subsidios, incluso Begoña ha mencionado la palabra fraudes en algunas ocasiones. ¿Se acuerdan ustedes del PER, el Plan de Empleo Agrario, y aquel escándalo que hubo en la Junta de Andalucía, que decían, claro, es que conceden el PER, ese subsidio a personas que no han acreditado las peonadas suficientes para merecerlo? Bueno, pues el caso es que el Gobierno ha decidido bajar el número de peonadas. Ya no son necesarias 35 para poder optar al PER, sino 20. ¿Qué va a suponer todo eso? Vamos a analizar el asunto. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros un cambio legislativo en el subsidio agrario PER, con el que rebaja las exigencias de acceso a la prestación. A partir de ahora se reducen las peonadas mínimas para recibir el subsidio de 35 a 20. Esta prestación es de 426 euros mensuales durante 6 meses. Lo reciben unos 150.000 jornaleros andaluces y extremeños. ¿Los motivos? La importante bajada en la producción de oliva. Pero ¿qué es realmente este PER del que tanto se habla y tampoco se sabe? Se trata de un plan de empleo rural aplicado especialmente en Andalucía. Fue creado en 1984 y para recibirlo el requisito era pagar 70 euros para tener derecho a 6 meses de subsidio por cada 35 días trabajados. Es decir, tener una ayuda económica en esos meses en los que no hay trabajo agrario. Pero el famoso PER siempre ha sido objeto de críticas que apuntaban que favorece el fraude y el clientelismo. Compraventa de falsas peonadas, picaresca entre trabajadores y empresarios que buscan sacar dinero como sea, fomentando lo que podríamos llamar la cultura de la pereza. Hay provincias como Huelva que tienen trabajo agrícola durante todo el año, que muchas veces no se cubre, y algunos que reciben el PER, además del subsidio, cobran en B por otro tipo de trabajos durante esos 6 meses. El PER permite a mucha gente tener un mínimo de ingresos. La rebaja de 35 a 20 peonadas tiene 2 antecedentes, junio de 2005 y marzo de 2010. Pero solo se aplicó a algunos municipios andaluces y se complementó con otras exenciones fiscales que ayudaron a mitigar la situación de los trabajadores agrarios. Ahora, el Real Decreto fija en 20 las peonadas. El famoso PER siempre ha estado en entredicho. En octubre del pasado 2011, Duran i Lleida soltaba esta declaración. No hi ha dret que mentre el nostre pagès té que deixar alguna... No hay derecho que mientras nuestro agricultor tiene que dejar alguna fruta en el árbol porque no le sale a cuenta recogerla por el precio que le pagan, en otros lugares de España, con lo que nosotros aportamos al conjunto del Estado, reciban un PER para pasar toda la mañana o la jornada en el bar de su pueblo. Con ella se refería al típico Cataluña no está justamente tratada y se quedan con nuestro dinero, atacando al pueblo andaluz, que no tardó en contestar. Otro que se despachó a gusto con el PER fue Cayetano Martínez de Irujo, quien en un programa de televisión criticó a los jóvenes andaluces sin ganas de trabajar, comparándolos con el resto de España. Yo en Andalucía veo una diferencia muy grande, por ejemplo, con Salamanca. Yo veo que en Salamanca hay una disponibilidad y una mentalidad frente al trabajo y frente al rendimiento que no la hay en Andalucía. Las críticas estaban servidas. Señorito que ha conseguido todo sin esfuerzo, o aquel que llega a su finca en un BMW de 50.000 euros, eran algunos de los comentarios en las redes sociales. Cayetano, por cierto, sí se mostró a favor de las subvenciones de la Unión Europea que percibe la Casa de Alba. Cambio legislativo en el PER, pero esas iniciales parece que no dejarán de sembrar la polémica. Si ya se desató toda la polémica por el fraude del PER cuando eran 35 peonadas, ¿es razonable bajarlo a 20? Pues yo creo que puede servir para luchar contra el fraude, poniendo de manifiesto que yo no soy partidario del PER, y lo he dicho siempre, pero probablemente lo que hace es reducir precisamente el fraude, puesto que una de las fraudes habituales era firmar peonadas que no se habían hecho. Por tanto, creo que va en la dirección Ahora correcta. hace falta falsificar menos papeletas, Claro. ¿no? En vez de 35, confirmar solo 20 falsas es suficiente. O que se pueden controlar mejor esas 20 y, por tanto, luchar contra el fraude, que a lo mejor va por esa línea. Pero en cualquier caso, yo estoy en desacuerdo con ese proceso que desincentiva la búsqueda de empleo en algunos casos, porque hay falta de mano de obra en muchas ocasiones como consecuencia de ese incentivo perverso, y en segundo lugar favorece claramente, y eso lo sabe todo el mundo en Andalucía, la economía sumergida. Acuérdate, Ricardo, que fue el fraude del PER el que llevó a definir a la sociedad andaluza como sociedad subsidiada. ¿De acuerdo? Favorece la economía sumergida, yo creo que favorece el clientelismo cosa, político, porque hay habría que ver... Uno a uno, por favor. Sí. Habla, Ricardo. Sí, no, es que, mira, es una medida imprescindible, es decir, es una medida lógica, es una medida que como está Andalucía, el 40% de paro en Cádiz, es que es brutal. O sea, la reforma laboral esta, a ver que me explique alguien qué va a hacer para favorecer el 40% de paro, o sea, es evidente que no. Pero el PER es imprescindible, lo que llama la atención, y lo que es que también está Rajoy en contra de esto, ¿sabes? O sea, igual que don Juan, está también. A él no le gusta tampoco el PER, pero lo aplica.
El Partido Popular es fantástico en esto. Cuando hace una gran demagogia, por ejemplo, en ese tema, por ejemplo, cuando el PSOE pacta con el PNV, resulta que pacta con casi con los independentistas, secesionistas y separatistas. Cuando resulta que ayer y anteayer el Partido Popular apoyaba al PNV en el País Vasco, pues resulta que no, que es por responsabilidad. Lo de hoy del PER también es por ser responsabilidad. No. Es lo que hay que hacer. Pero, hombre, señores del PP, no digan ustedes cada vez que hacen una cosa el Partido Socialista, lo hace para Ricardo, debo favorecer... entender que criticas al PP porque hace lo que tú crees que hay que hacer. No, me estás sorprendiendo enormemente. Porque es el Partido Popular. pero critico al PP por la demagogia que hace sobre cosas. O sea, no puedes soportar que el PP haga lo que crees que tiene que hacer. No, me encanta. No, me encanta, Javier, me encanta. O sea, yo es que me felicito, por eso estoy sonriendo tanto, porque todas las medidas últimamente, también la del PIB, todo esto, son medidas muy adecuadas a lo que yo pienso. Entonces, lo que protesto en este sentido es que el Partido Popular es demagógico. Cuando la gente del PSOE aplaudís tanto las medidas de Mariano Rajoy es para ponerse las barbas a remojar, Eso es. Javier. Estoy de acuerdo. Bueno, se hablaba de economía sumergida, pero es que a mí el PER, lo que me llama la atención del PER desde que se creó, que yo no sé si estaba Chávez de presidente de Andalucía o estaba Rodríguez de la Borbolla. Yo creo que es de esa época. De esa época, que favorece UCD tenía una cosa parecida. No, ojo al dato. Esto es cosa de los socialistas, Ricardo, no empieces a... Era parecido. No se llamaba PER. Que no, hombre, que no le cuelgues el mochuelo de no este se tema llamaba a la OCDE, PER, pero que había subsidios que se pagaban en Andalucía. No se llamaba PER. El PER ha sido un instrumento de clientelismo político en muchos ayuntamientos de Andalucía gobernados por el PSOE. Esta es la demagogia del PP. Resulta que son instrumentos de control político, pero resulta que el PP no solamente lo mantiene, sino que encima lo da las facilidades. Lo más importante, ¿te das cuenta? Lo más importante de este subsidio es que los subsidios, por regla general, nunca deben tener vocación de permanencia. ¿Vale? Es decir, un subsidio está para ocupar está hecho una para situación... trabajos temporales del campo que se trabaja una época del año. No quiero decir eso. Porque se empalmaba uno con otro y se convertía en un subsidio permanente, efectivamente. Eso no puede ocurrir nunca con un subsidio, porque entonces no estás curando una situación, estás curando la eternidad y fomentas entonces efectivamente el fraude. Es un agravio comparativo, porque en España tenemos muchísimas actividades que son estacionales, no solo la agricultura, tenemos la hostelería, tenemos... Mira, lo mismo, te pongo un ejemplo. Inspección de Trabajo recientemente dijo que determinados profesores no podían tener trabajos fijos discontinuos, que lo que ellos realmente tienen es un contrato indefinido, pero a tiempo parcial. Es decir, tú, si sabes perfectamente cuándo va a ser cuando empieces a trabajar y cuando termines de trabajar, lo que tienes que hacer de por vida es diagnosticar esa situación y ponerle remedio. Por eso tiene que ser algo estacional, o sea, por eso no puede tener vocación de permanencia, porque te puede pillar un año, te pueden pillar 2 años, 3, 4, pero al quinto debes saber que ese otro tiempo lo tienes que ocupar o que tienes que cambiar de profesión. Así de claro. Sí, vamos a ver, a mí el PER, lo que pasa es que estos son viejos cánceres que no están instalados en la sociedad española, que ni siquiera Ricardo del Partido Popular se atreve a erradicarlos, porque el Partido Popular ya sabemos que va siempre con un poco de miedo, a ver qué va a pasar y tal. Fíjate que ha perdido las elecciones, no las ha perdido en Andalucía, pero bueno, al final siguen gobernando los socialistas con Izquierda Unida. Claro, habría que demostrar que esa peonada es a cambio de trabajo y no es a cambio de una firma, de una papeleta. Por eso espero yo que con menos se demuestre. Porque sea más fácil. Ahora es más complicado porque hace un año han cambiado el régimen general. Ojo, hace un año cambiaron la agricultura. El PER cumple, y más aún ahora, una evidente función social, pero que duda cabe que ha amparado enormes casos de fraude, abundantes casos de fraude en abundantes pueblos de Andalucía. Y desde luego, lo que sí va a dar pábulo es que a Durán y todos los corifeos catalanes hagan victimismo, como ha hecho él, diciendo los andaluces se tocan la barriga y nosotros somos los que pagamos para que se toquen la barriga. Durán Lleida, hay que reconocer que fueron muy poco acertadas. No, confundiendo dos cosas. Primero, que los andaluces, generalmente hablando, no se tocan la barriga. Algunos se la tocan, pero también algún catalán. Y en segundo lugar, que no es más... Cataluña y La Rioja y Madrid son las que aportan las arcas del Estado más que otras comunidades españolas. Pero es que los catalanes creen a pie juntillas, que son ellos los únicos que están manteniendo Andalucía, Extremadura. Me perdonarás, Sencho, que no hablemos de los catalanes, sino de los dirigentes nacionales que hacen estas declaraciones. Porque es que los catalanes lo llevamos fatales. Pero Javier, es que los catalanes lleva razón, muy mal. Mea culpa. Ahora bien, hay un porcentaje muy considerable de la población catalana a la que esos dirigentes les han hecho creer, le han hecho el lavado de cerebro de que ellos son los únicos y los que más pagan. ¿Y qué podemos pensar los que vivimos en Madrid?
Yo soy un andaluz que vivo en Madrid, resulta que Madrid paga más que Cataluña. Entonces, ¿qué me dice a mí? Pero tú, como catalán, sabrás que hay muchísimos catalanes que creen que efectivamente se lo han hecho creer. Tú sabes que una mentira repetida esa es la cuestión. 1000 veces acaba convirtiéndose en una verdad que por lo menos asume gran parte de la población. Lo decía Goebbels, y algunos lo siguen utilizando en el principio. Pero Juan, no digas Goebbels porque luego dirán, ya están identificando el nacionalismo catalán con los nazis. No hemos dicho nada. Estoy diciendo que es una frase de Goebbels. Pero el problema es que con la inundación ideológica que se produce en Cataluña y el Madrid nos roba, claro, mucha gente lo cree sin entrar en mayores consideraciones. Exacto. No se dejen engañar, amigos catalanes. Madrid no nos roba. Madrid paga más que Cataluña. Pero Durán Lleida, desde luego, no sé de qué va a dar ejemplo, porque sabemos todos, y me parece estupendo además que venga al Palace y que esté ahí. O sea, tampoco es un trabajador, podríamos decir, de estos de la aceituna, porque de pronto él se pone ahí, pues, es que los andaluces no trabajan. Oiga, usted que trabaja. Durán Lleida, hablando de peonadas desde la suite del Ritz, claro, tiene su aquel. Eso tiene su aquel. El Palace todo el día, o sea, realmente él sí trabaja. Es un hombre que testimonia. Oye, no menosprecies, sí trabaja, hombre. No me compares un señor que está paseado. Es que no me compares a mí siquiera. O sea, yo trabajo, pero desde luego el señor de las peonadas que está ahí, no te quiero contar lo que trabaja. O sea, por eso yo no digo esas putas, porque yo tengo respeto al de los que tiene, no los catalanes. No los catalanes, Javier, gracias, sino al final os acostumbraré los nacionalistas catalanes, que eso está muy arraigado también en ellos, de despreciar de esa forma a los andaluces. Es que lo hacen continuamente, no solamente Durán Lleida, también Pujol escribió algo en su día sobre los andaluces, que eran inferiores, no sé qué, terrible. Esa costumbre racista de los nacionalistas catalanes, de despreciar de esa forma a los andaluces, gracias a los cuales muchos de ellos fueron a trabajar a Cataluña, y gracias a esos andaluces también fue posible el desarrollo de Cataluña. O sea, realmente es obsceno ese desprecio. No necesarias 35 para poder optar a PER, sino 20. ¿Qué va a suponer todo eso? Vamos a analizar el asunto. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros un cambio legislativo en el subsidio agrario PER, con el que rebaja las exigencias de acceso a la prestación. A partir de ahora se reducen las peonadas mínimas para recibir el subsidio de 35 a 20. Esta prestación es de 426 euros mensuales durante 6 meses. Lo reciben unos 150.000 jornaleros andaluces y extremeños. ¿Los motivos? La importante bajada en la producción de oliva. Pero, ¿qué es realmente este PER del que tanto se habla y tampoco se sabe? Se trata de un plan de empleo rural aplicado especialmente en Andalucía. Fue creado en 1984 y para recibirlo, dando lo que podríamos llamar la cultura de la pereza. Hay provincias como Huelva que tienen trabajo agrícola durante todo el año, que muchas veces no se cubre, y algunos que reciben el PER, además del subsidio, cobran en B por otro tipo de trabajos durante esos 6 meses. El PER permite a mucha gente tener un mínimo de ingresos. La rebaja de 35 a 20 peonadas tiene 2 antecedentes, junio de 2005 y... Bueno, estamos hablando de ayudas, de subsidios, incluso Begoña ha mencionado la palabra fraudes en algunas ocasiones. ¿Se acuerdan ustedes del PER, el Plan de Empleo Agrario, y aquel escándalo que hubo en la Junta de Andalucía, que decían, claro, es que conceden el PER, ese subsidio, a personas que no han acreditado las peonadas suficientes para merecerlo? Bueno, pues el caso es que el Gobierno ha decidido bajar el número de peonadas. Ya no son... El requisito era pagar 70 euros para tener derecho a 6 meses de subsidio por cada 35 días trabajados. Es decir, tener una ayuda económica en esos meses en los que no hay trabajo agrario. Pero el famoso PER siempre ha sido objeto de críticas que apuntaban que favorece el fraude y el clientelismo. Compraventa de falsas peonadas, picaresca entre trabajadores y empresarios que buscan sacar dinero como sea, fomentar